intensa que de ayer. Vamos a hablar sobre todo de innovación esta mañana. Evidentemente también quiero agradecer a los organizadores del foro la invitación y desde luego estamos muy contentos, ¿no?, de estar en Ibiza, que ya veremos que tiene bastantes mimbres, ¿no?, para desarrollar innovación. Querría empezar preguntando por qué en España es tan complicado innovar y cómo veis que es el estado de la innovación ahora mismo en nuestro país. Adolfo, empieza la mañana con un palito en las costillas, ¿eh? El tema espinoso. Mira, mi opinión, y tengo una percepción muy particular, porque aun siendo sevillano, español, he estado 17 años en China y he vuelto hace 2 años y me he encontrado de repente una situación en España con respecto a innovación, sobre todo innovación tecnológica, complicada. Y mi percepción es que hemos tenido, o todavía tenemos, demasiada miopía sobre la situación de la innovación tecnológica aquí. ¿Vale? En el sentido en que todavía nos miramos y decimos, no, estamos muy bien y tenemos estos programas y tenemos los otros, pero la verdad es que cuando comparamos con algo fuera de nuestras fronteras, estamos muy por debajo. ¿Vale? Y creo que tú tienes un montón de datos sobre cómo nos comparamos con otros países europeos y ya si miramos a China o Estados Unidos, estamos muy por detrás, ¿no? Que no significa que no tengamos cosas, las tenemos, pero que todavía nos queda mucho para competir a nivel internacional. Y para mí creo que ha sido fruto de una situación de comodidad en la que hemos tenido durante mucho tiempo dinero que se ha puesto con buena intención, pero que no se ha ejecutado como debería. Y al final hemos creado un ecosistema de emprendimiento que está muy cómodo, que no ha salido demasiado competitivo. Ese dinero ha llegado a emprendedores, pero no se les ha exigido que tengan unos rendimientos demasiado altos. El sistema de inversión en Seed Capital, algunos lo hacen muy bien, muchos solamente esperan que tengan rendimiento el primer año. Hay mucha evaluación demasiado financiera, hay poco de potencialidad. Hay muchas razones por las que no hemos quedado demasiado cómodos y quizás ahora es el momento, ¿no?, con todo lo que estamos viendo, es el momento en el que tenemos que sacar lo mejor de nuestra creatividad, de nuestra capacidad profesional, que la tenemos y tenemos buena formación, pero que hasta ahora hemos estado cómodos en, bueno, las cosas van bien. Y no, la realidad es que no van bien si miramos un poquito fuera de España. Efectivamente, ¿no? Estoy de acuerdo con Germán. No es que no sepamos innovar, innovamos, pero tenemos ciertas dificultades. Entonces, para poner un poquito en contexto, todos pensábamos que después de la pandemia y de ver, sobre todo en términos de la Unión Europea, que hemos sido muy dependientes de terceros de fuera de la Unión, ¿no?, se invertiría muchísimo en innovación tecnológica, en innovación científica, ¿vale? Y todos esperábamos también que los Estados miembros, sus ministerios que tienen esas competencias, ¿vale?, tuviesen mayor protagonismo. Pero esto es como que se ha ido diluyendo un poco. Entonces, de repente nos encontramos con que en 2023 fue un año bueno en términos de... en España se consiguió llegar a los 22.370 millones de euros, ¿no?, en innovación, mayoritariamente privada, no pública, que representa en términos del PIB una especie de 1,49% del PIB, ¿no? Pero este dato está muy alejado de la media europea, que estamos en 2,2, y de países, como decías muy bien, Alemania, por ejemplo, que invierte hasta más de un 3%, ¿no? Entonces, claro, al final en España estamos en el puesto que ayer lo comentábamos y era un poco como, bueno, nos parece incluso demasiado bien, ¿no?, estar en el ranking del puesto 14 de los 27. Entonces, ¿cuáles son los factores que principalmente estamos viendo? El por qué no conseguimos arrancar en la innovación como debiéramos en España. Pues bueno, el punto número 1 es que todavía falta inversión, ¿vale? Las startups, cuando están en etapas avanzadas, tienen dificultad para crecer, tienen dificultad para escalar y consolidarse. Por otra parte, no llegamos a convertir el conocimiento, ¿vale?, en innovación aplicada y escalable. Y esto es, un poco voy a echar aquí la bronca a nuestro sistema educativo, ¿no?, pero es que no hay una transferencia, no conseguimos esa conexión entre tecnología, conocimiento y negocio,
¿vale? Y aquí el sistema educativo tiene que cambiar, porque no es que no promovemos la cultura del emprendimiento, y no hablo solamente de etapas en la universidad, sino desde etapas, vamos, desde parvularios, ¿no? Hay en otros países, y tú lo sabes muy bien, ¿no? En China, de repente una persona con 20 años ya se ha montado 3 negocios. Entonces, claro, evidentemente, si no tenemos esa cultura del emprendimiento, si no, digamos, se hace desde pequeños, pues difícilmente, ¿vale?, vamos a poder establecer las reglas del juego. Pues la verdad que sí, tenéis muchísima razón. Estáis alumbrando aquí un tema muy interesante, ¿no?, en el contexto geopolítico en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no?, en el que parece que Europa y España en especial pues estamos en medio, ¿no?, de esta lucha de titanes, ¿no?, entre China y Estados Unidos. ¿Cómo veis eso? ¿Lo veis como una oportunidad precisamente para nuestro sistema innovador? Nosotros es que somos muy optimistas. Sí, no, sin duda, es el momento en que la gente empieza a despertar un poco. Hemos estado aletargados porque había un sistema establecido que funcionaba para gran parte del ecosistema. Había un sistema de financiación en que hay un gran porcentaje de emprendedores que estaban usando los fondos como objetivo final, no como medio para llegar a algo más, ¿no? La gente que tenía más ambición tenía que salir fuera, y aquí nos hemos quedado con startups que asumen retos menores porque les obliga el sistema financiero o las ayudas a acometer cosas de menor tamaño. Pero la situación que tenemos, en la que Europa ya tiene que cambiar el discurso y ya ha empezado a cambiarlo, y ahora estamos solos y tenemos que buscarnos nosotros la vida, es el momento de sacar nuestro espíritu quijotesco y ir contra los molinos y sacar toda nuestra creatividad, inteligencia emocional, toda nuestra profesionalidad, que la tenemos y muy buena, dejarla aquí, cuidarla, mimarla y darle un nuevo tipo de apoyo, que quizá el ecosistema de emprendimiento tradicional no nos esté dando los números a nivel global que necesitamos, ¿no? Y tenemos que buscar nuevas formas de emprender. Exactamente, porque además veníamos de asistir a una guerra tecnológica, ¿no?, ya que ha comenzado hace algunos años, y ahora de repente nos encontramos con que, bueno, hay una guerra comercial que evidentemente se deriva de la primera, ¿no?, pero esto para nosotros es una oportunidad. Es decir, ahora mismo también hay de repente una desconfianza hacia los, digamos, aliados estratégicos históricos, ¿no? Y bueno, pues yo soy muy fan también de todo el conocimiento que trae Germán de China, ¿no? Yo creo que tenemos la oportunidad en las alianzas estratégicas, una inversión cruzada con América Latina. España es un país, ¿vale?, que su lengua le hace muy próximo a América Latina, pero también al norte de África, ¿no? Y esta posición dentro de Europa la tenemos que aprovechar, y necesitamos unir puentes también, que ahora, bueno, comentaremos, ¿no?, sobre la tecnología y cómo vitaminar a nuestras startups con tecnología que a lo mejor están desarrollando en China. Fenomenal. Después de esta introducción que hemos hecho, me gustaría que bajáramos al terreno y verlo desde la perspectiva de cada una de vuestras organizaciones, ¿no?, desde el concepto del Venture Studio y también desde una empresa, ¿no?, que está ayudando continuamente a sistemas innovadores por toda España, ¿no? Entonces, me gustaría que hablarais un poquito sobre esa metodología que estáis empleando en las diferentes aproximaciones que tenéis a los segmentos del ecosistema innovador, y ver también si vais a establecer algún tipo de colaboración en el futuro para que la innovación en España pues mejore. Bueno, al menos pongamos nuestro granito de arena para que mejore. Sí. A ver, el modelo de Venture Studio es un modelo que ya se conoce fuera de aquí desde 2012, pero que todavía es extraño para nosotros. Digo, hemos estado muy cómodos hasta ahora con el modelo tradicional, pero nuestro modelo tradicional tiene un porcentaje de éxito muy bajo. Y creo que Nacho ayer en la presentación comentaba, ¿no? Hay un 8 o un 10% de éxito en el emprendimiento tal como lo conocemos ahora, de incubación, aceleración y después venture capital. Pero hay modelos más avanzados y eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Ya hay algunos en España que funcionan muy bien, pero solo desde Sevilla inicialmente y ahora expandiendo al resto de España, de la mano también de Sandra. Proponemos un venture studio agnóstico en el que, en vez de traer startups que ya han pasado por muchos puntos de dolor, atraemos emprendedores
normalmente senior en capacidad, ¿vale? La edad es menos importante, pero que ya han tenido mucha experiencia o en emprendimiento o en innovación o en tecnología, y a esos emprendedores el estudio le aporta los equipos y el framework, el esquema de trabajo, que ya puede aplicar en muchos proyectos. Y se generan 30 o 40 proyectos por año que el estudio es el que invierte en poner todas ese CMO, CTO, equipo legal, todo lo que el emprendedor necesita para quitárselo de su responsabilidad, para que no tenga tanta carga y pueda dedicarse a realmente sacar el proyecto adelante. Adicionalmente hay una capa de corporaciones, de empresas, que son los que ayudan con sandbox, con laboratorios, con Infraestructura equipo, digital. infraestructura, todo ese tema de todas esas ayudas que debe tener un emprendedor. Y nosotros, en nuestro caso, tenemos Asia, tenemos China. Y llegamos a la conclusión de que tenemos que enfocarnos cuál es nuestro valor en España, en Europa, y quizás no podamos competir con China en fabricar hardware o en crear tecnología que están más avanzadas que nosotros porque han hecho otro tipo de inversiones con otro volumen que nosotros no llegamos a eso. Entonces, en vez de competir contra China en las cosas que ellos hacen bien, vamos a hacer lo que nosotros hacemos bien. Traemos esas ideas tecnológicas chinas más avanzadas, pero le damos unos casos de usos muy particulares, muy específicos para nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestro entorno legal. Y eso es lo que propone el estudio, para que al final del proceso surjan 7, 8, 10 startups por año de mucho valor porque solucionan problemas complejos, con cosas probadas en tecnología de sitios como China, que lleva 5 o 7 años por delante, y con todas las ayudas para que los emprendedores no pasen por tantos puntos de dolor, porque a veces da la impresión de que los consideramos superhéroes, ¿verdad? Tienen que ponerse la capa, calzoncillos por fuera de las botas y salir a volar. Tienen que saber de todas las cosas, tienen que traer a gente fuera de serie que venga sin cobrar. Hay que quitarle esa presión al emprendimiento. Tienen todas las partes que ayudar a ese emprendimiento. Las corporaciones tienen su responsabilidad, los estudios como equipos profesionales que crean startups tienen su responsabilidad y, por supuesto, los emprendedores que hagan su función, pero no todas las funciones, porque si no nos baja ese porcentaje de éxito al 8% que estamos actualmente. ¿Cómo lo ves? Bueno, hombre, pues totalmente alineada, ¿no?, con lo que dice Germán, y por eso nos hemos juntado. Yo, antes de estar en Insomnia, yo propuse, ¿no?, a Insomnia estoy en la junta directiva también del clúster de inteligencia artificial de la Comunidad de Madrid, y es, como dice Germán, o sea, aquí muchas veces se hacen casos de uso, tenemos los cajones llenos de casos de uso que al final se quedan en la dirección de innovación de un corporate, ¿vale?, metidos en un cajón porque no hay integración. Eso es un problema, porque el corporate no integra la innovación que introduce una startup. Después hay que pagar a la gente, o sea, aquí todos los que estamos y todas las que estamos, ¿no?, nos levantamos y trabajamos y cobramos. Pues las startups también cobran, señores. Entonces necesitamos conseguir la financiación para que al menos esa POC se haga. Y luego, como decía antes de incorporarme a Insomnia, hicimos una prueba piloto, ¿no?, con el clúster. Nos pagaron el trabajo de las startups en un programa de innovación abierta, que es donde Insomnia tiene bastante conocimiento y experiencia, pero le damos una vuelta, ¿no? Y entonces, hablando con Germán, al final, ¿necesitamos a los corporates? Sí, necesitamos que toda la cadena de valor, ¿vale?, gane. De manera que ese ecosistema que ya tenemos de startup, hemos trabajado con más de 35 corporate y en más de 10 verticales, ¿vale?, financie, porque al final el beneficio es para esas corporaciones, ¿vale?, nos financie estos programas y también los de la infraestructura digital, como decía Germán, ¿no? Bueno, pues una manera de ver las cosas de vamos a dar una vuelta más, vamos a hacer las cosas de diferente manera, sabemos que hay modelos, porque los dos los hemos probado, que funcionan y que funcionan también en otros países para que la innovación y para que la, digamos, aceleración, escalabilidad, ¿no?, de las startups llegue. Y sobre todo hay otra cosa que siempre comentamos, ¿no?, y yo lo he visto, o sea, dentro de la administración pública en la que también he trabajado, de repente alguien te dice, bueno, a ver si esta startup llega a ser una pyme, y dice, pero es que no quiere ser una pyme, señores, tampoco quiere ser un gran corporate, ¿no? Entonces, hay que trabajar temas de ambición, ¿eh? Sí, sí. Hay una función que tenemos que hacer ahí de evangelización, de tener más ambición porque podemos, no nos falta capacidad. Hay un tema curioso que a mí siempre me llama la atención, que en muchos casos en España nos hacemos
somos muy buenos en llevar a la máxima eficiencia modelos obsoletos. Ahí, la primera vez que yo me encontré típico que vas a un Airbnb, dice, bueno, en vez de hacer una cerradura digital en 2025 desde cero con toda su foco artificial y todas sus cosas novedosas, hacemos una máquina conectada a Wi-Fi que da vueltas a una llave del siglo XV. Vamos a hacer algo nuevo, diferente, ¿no? Y eso es un poco la situación que tenemos ahora. Estamos en el momento en que podemos decir, tenemos que ser más ambiciosos, tenemos capacidad, vamos a inventar nuevas cosas, no vamos a hacer más eficientes cosas antiguas, modelos obsoletos, ¿no? Esto se aplica a todas las cosas, a los productos y soluciones, por supuesto, tenemos que pensar más allá y ser más ambiciosos en los cambios de hábito de los consumidores o de las empresas, y también en los modelos en los que ayudamos al emprendimiento, pues adoptar más Venture Building, Venture Studio, Venture Corporate. Todos estos modelos ya han demostrado que funcionan mejor y tenemos que ir pasando un porcentaje del ecosistema hacia esa forma, ¿no? Bueno, es más difícil de hacer, pero... Y tener un marco estratégico, porque claro, es verdad que, a ver, países con una política muy diferente a la nuestra pueden hacer un marco estratégico de aquí a 20 años, ¿no? Pero realmente lo que estamos viendo es una reordenación a nivel global de todo y es como, señoras, a lo mejor no tenemos que hacer coches, porque ¿qué vamos a competir? ¿Con el Xiaomi de 30.000 euros que es ya mejor que el Tesla? Entonces, a lo mejor tenemos que hacer otra cosa, a lo mejor tenemos que mirar dónde realmente somos buenos, por ejemplo, el tema del turismo, y tú lo sabes bien, ¿no? Es como, oye, aportemos al mundo soluciones muy innovadoras, muy novedosas, ¿no? En digitalización de turismo, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Asistir a que cada vez que hay un problema se cierra una fábrica de coches? Es como, pues es que a lo mejor no tenemos que hacer eso. Y creo que eso es un ejercicio que se tiene que hacer desde el ámbito de las administraciones y políticos, sobre todo, ¿no? De decir, ¿dónde hay que innovar? Entonces, mientras, este señor y yo lo que estamos haciendo es ver cómo va a cambiar el sistema de cuidados con la robotización, por ejemplo, para poder ofrecer soluciones en aquello que sí o sí va a cambiar por muchas cuestiones. Ayer estuvimos viendo una forma de financiación muy especial, ¿no? Con Nacho Alonso, ¿no? Que es el club de inversores, ¿no? La financiación evidentemente es piedra angular de todo esto. Talón de Aquiles. ¿Cómo veis, ¿no? ¿Qué modelo proponéis de financiación eficiente, ¿no? De verdad, y que se le pague en definitiva a los emprendedores de las startups desde el principio y no estemos aquí pues en esa aventura, ¿no? Dolorosa, ¿no? del emprendimiento, como se está viendo en muchos casos, ¿no? Y con una tasa de fallo a su vez muy alta. Yo soy muy pro Venture Studio, porque al final es lo que decía Germán, o sea, aparte de que ya tienes que emprender y tú sabes de tu tema, ¿no? Pero es que te obligan a saber de todo. Es decir, entonces un modelo en el que al final tienes emprendedores o emprendedoras, ¿vale? Que ya saben emprender, ¿no? Y que le pones un equipo y que además le dicen, no te preocupes porque este talón de Aquiles, que es la inversión, ¿vale? Nosotros la cubrimos. Es decir, mitigas el riesgo. Pero incluso en la inversión pública se debería hacer lo mismo, ¿no? Es decir, oiga, no me dé préstamos participativos, ¿vale? Para montar una cafetería, muy bien, pero no para innovar en tecnología. Entonces, hábleme de, yo le voy a proponer herramientas para mitigar ese riesgo, pero usted tiene que invertir realmente en la innovación de un país y en el talento, porque además es que el talento es el bien más preciado que tiene una sociedad para ser competitiva. Mira, a mí el modelo de Venture Capital o el modelo de clubs de inversión me parece muy bueno, es necesario. Lo que creo es que no podemos dejarlos solos, que hagan esa función de evaluar a los emprendedores y que estén en sitios opuestos. Creo que debe haber mucho más cooperación para que esas inversiones tengan mejor rendimiento. Si tienen mejor rendimiento, más personas, más patrimonio entrará a invertir de esa forma, ¿no? Y poder igualarnos con otros países en Europa o Estados Unidos, que hay mucha más inversión privada que la que tenemos aquí. Pero para ayudar a esos modelos, bien a través de Venture Studio o Venture Corporates, o incluso el mismo modelo de aceleración, mejorarlo incorporando a las corporaciones, a las empresas, a los procesos en que se relacionan con la inversión, ¿no? Y dar ayuda a esas startups.
que consigan tener acceso a mejores equipos para que no tengan que pasar por ese punto de dolor de quién encuentro que me haga la solución que quiero y que no puedo pagar. Y que no puedo pagar. ¿Vale? Claro. Entonces, ahora mismo el modelo tiene mucha fricción entre el capital y la startup. Hay que apoyar desde varios ángulos para que eso sea más suave, sea más rápido y tenga mejores rendimientos. Y uno de esos modelos es el estudio, que no es sencillo de hacer, no es una cosa fácil, porque tienes que tener equipos muy buenos, que tengan unos protocolos, es más complejo que montar una aceleradora, pero funciona mucho mejor y la idea es que lleguemos a ese grado de sofisticación desde muchos ángulos, desde el venture capital, desde los corporates que hagan sus propios desarrollos, desde todo eso, esa parte. Aquí hay una figura clave, ¿no? En cualquiera de los modelos, no importa cuál, que es precisamente esa figura de emprendedor. Al final es un empresario digamos, sin dinero. Sin dinero. que está buscando con un propósito. Sí, en alguna ocasión. Entonces, ¿cómo potenciáis y cómo seleccionáis, ¿no? ese talento, ¿no? O sea, cómo discernís que al final una persona va a tener capacidad de llevar con éxito hacia adelante una empresa, una startup? A ver, para nosotros hay varios perfiles psicográficos que pueden tener mucho éxito como emprendedor. Normalmente la gente ve la persona joven que sale de la universidad, tiene la idea que va a cambiar el mundo y consigue convencer a todo. Pero ese modelo la verdad, tiene muy poco porcentaje de éxito, ¿vale? Los hay y son maravillosos, pero en porcentaje para la inversión no suele ser muy rentable, ¿no? Hay mucho grado de fracaso. Pero cuando somos capaces de proponer modelos con riesgo limitado para los emprendedores, aparecen nuevos perfiles que son muy interesantes. Aparecen perfiles de directores de innovación, directores técnicos de grandes corporaciones, de consultoras, que traen red de contactos, que traen mucho conocimiento, que traen una investigación de mercado que no podrían pagar una startup tradicional. Y esos perfiles, si les das ese entorno adecuado, sí se atreven a pedir un año de excedencia o 2 y emprender y acometer un proyecto ambicioso. Siempre que después el resultado para ellos sea positivo. Los estudios están dando entre un 30 hasta un 70% de equity para los emprendedores. Los que mejor funcionan son los que dan más equity a los emprendedores, ¿vale? Nuestro estudio está dando un 30% para el estudio, 70% para el emprendedor. Fuerte. ¿Cómo Claro. lo ves? Pues nosotros desde Insonia, claro, tenemos un ecosistema en el que conocemos en qué están trabajando las startups y conocemos también el talento que tienen. Por eso esta unión, ¿no? Pero sobre todo, como decía antes, la integración con los corporates, es decir, que no se quede en un cajón, sino que el año pasado, por ejemplo, hicimos el primer reto de innovación en prensa. Ahora que todo el mundo está preocupado con la desinformación, ¿vale? Pues nosotros nos lanzamos y probamos un sistema que el corporate desde el principio está trabajando con los emprendedores y además emprendedores que no tienen que ver a lo mejor nada de prensa, pero donde pasa la magia es en ese programa de innovación, ¿no? Muy bien. El caso de uso es un factor diferencial, ¿no? Y estamos diciendo, oye, si esa tecnología base, ¿no? El hardware y tal, bueno, va a ser muy complicado, cariño. ¿Qué casos de uso os parecen más apropiados o en qué verticales estáis dirigiendo vuestros esfuerzos en este momento? Mira, nosotros tenemos varios verticales. Obviamente, defensa y ciberseguridad es algo que ahora es necesario y que tenemos que apoyar y buscar la forma de emprender en ese área. Hay otros que quizá no están tan en las noticias todos los días, pero de fondo son un problema complicado. Uno de los primeros proyectos que hacemos nosotros es robótica humanoide para cuidados de mayores. ¿Vale? Vimos que la pirámide poblacional es la que es y tiene el problema que tiene, no encuentra suficiente manos de obra para atenderla y los costes para atender a nuestros mayores son muy altos. China ya tiene la robótica, lo usamos como hardware y aquí desarrollamos el caso de uso de qué software, qué cerebro tienen que tener esas herramientas de hardware robóticas
para atender en centros de mayores o en las casas, en un modelo de robot as a service, como un renting de entre 500 y 700 euros al mes, para tener un robot que pueda atender en muchas de las cosas que hay que hacer para los mayores que están en casa o en centros de mayores. Es uno de los casos de uso específico que saca un estudio. Suelen ser proyectos con mucho valor, con escalabilidad, pero que quizás no van a dar beneficio el primer año. Hay que tener paciencia con estas cosas y son proyectos que tardan 2-3 años en escalar y tener beneficio, pero después son necesarios. ¿Y en Insomnia? ¿Qué verticales estáis encarando? Bueno, un poco trabajando con, ¿ves? Principalmente también ahora defensa. De hecho, participaremos y estamos haciendo el hackathon, ¿no?, en la feria de FEINDEF, que es la feria internacional de defensa y aeroespacial, ¿no? Después también tenemos turismo, porque pensamos que evidentemente somos una potencia en turismo. Temas de salud y de cuidados, como decía Germán, ¿no? Es que todo esto cambia es un paradigma diferente y nos tenemos que, tenemos que fijarnos en qué es lo que va a cambiar, cómo nos afecta la tecnología, cómo puede mejorar nuestras vidas y cuál es, digamos, el escenario en el que nos encontramos en Europa principalmente, ¿vale? Y en España. Y en base a eso, pues ir viendo. Fenomenal. A ver, Se nos acaba el tiempo. Lo único que quería pediros es como una frase, un deseo, ¿no?, sobre nuestro sistema innovador, ¿no?, a futuro, pero una frase periodística, cortita, y con esto acabamos. Yo creo que deberíamos perder el miedo a ser agresivos en el emprendimiento, ¿vale? Quizás hemos sido demasiado prudentes. Yo diría que sin miedo, confiando en nuestras habilidades no solo profesionales, sino naturales que tenemos en este país, que nuestra cultura nos da muchas cosas maravillosas que no nos damos cuenta hasta que salimos fuera. Y somos capaces de tener esa creatividad, de hacer cosas increíbles y ponerlas a funcionar. Muy bien. Sandra. Pues yo creo que la frase sería: todavía estamos a tiempo, no seamos observadores y convirtámonos en los protagonistas del cambio. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Adolfo. Muy agradable la conversación. Muchas gracias. He disfrutado mucho. Espero que vosotros también. Muchísimas gracias. Aquí, ¿no?